que vamos a resolver vectorialmente este ejercicio empleando lo que sería el método de las componentes y que vamos a tener, por decirlo de alguna manera, vectores concurrentes. El ejercicio cita que una carga eléctrica Q sub 1 es igual a 5 microcoulombs y recibe fuerzas de atracción debido a tres cargas que en este caso son positivas, una Q sub 2 que es igual a 8 microcoulombs, Q sub 3 que es igual a 10 microcoulombs y Q sub 4 que es igual a 7 microcoulombs. Estas cargas están distribuidas como se muestra en esta figura, ¿sí? Nos pide precisamente que calculemos la magnitud de la fuerza eléctrica resultante sobre Q sub 1, es decir, cómo va a actuar esta fuerza de atracción con respecto a Q3 también y fuerza de atracción con respecto a Q4, ¿sí? Nos pide también que investiguemos cuál es en este caso el ángulo que forma con respecto al eje horizontal. Al respecto, nosotros tendríamos la siguiente distribución. En esta distribución que nosotros estamos manejando, en este caso nos vamos a dar cuenta que la figura nos va a dar ciertas dimensiones. Es decir, que si vemos, por ejemplo, que la carga Q sub 1 está dispuesta a 15 centímetros con respecto a la carga Q sub 2. Y en este caso, por ejemplo, la carga Q sub 1 respecto a la carga Q sub 3, pues está dispuesta a 42 centímetros de acuerdo a cómo nos está manejando en este caso la propia figura. Pero si te das cuenta, y lo que hace interesante este ejercicio, es que no tengo precisamente la distancia que hay entre la carga Q sub 1 y carga Q sub 4. Esto forma parte precisamente del desarrollo de tus habilidades matemáticas que son importantes aplicar en lo que implicaría física, ¿sí? Vamos a, en este caso, a observar cuáles serían los datos. Con respecto a la figura y lo que nosotros llevamos, tenemos una carga Q sub 1 que equivale precisamente a 5 por 10 a la menos 5 coulombs, que sería 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Una carga Q sub 2 de 8 microcoulombs, que sería entonces de 8 por 10 a la menos 6 coulombs. Una carga 3 de 10 microcoulombs, que sería 10 por 10 a la menos 6 coulombs. Una carga 4, en este caso de 7 microcoulombs, que equivale a 7 por 10 a la menos 6 coulombs. Hay una distancia entre la carga 1 y la carga 2, en este caso de 15 centímetros, es decir que nosotros la vamos a poner en metros, sería 0.15 metros. Hay una distancia entre la carga 1 y la carga 3, en este caso que tendríamos precisamente que está de forma precisamente horizontal. Y esta distancia equivale a los 42 centímetros, es decir, 0.42 metros. Y lo que te comentaba hace un momento, tenemos que hallar cuál es la distancia que se ubica precisamente entre la carga Q1 y la carga Q4, que en este caso no está dada, pero que la vamos a tener precisamente nosotros que comenzar a trabajar, ¿sí? Esa carga Q sub 4 la vamos a tener que verificar. Asimismo, pues obviamente tenemos que hallar en este caso lo que sería la fuerza resultante Q sub 1 y también el ángulo. Ese ángulo nosotros lo vamos a generar como un ángulo teta, ¿sí? Ese ángulo nosotros lo vamos a llevar precisamente como lo que sería en este caso, necesitamos encontrar también un ángulo teta, ¿sí? Con respecto a las fórmulas que nosotros vamos a emplear, en este caso, obviamente emplearemos la fórmula de Coulomb, donde ya la sabemos, la fuerza de atracción y repulsión entre dos cargas es directamente proporcional al producto de las cargas, inversamente proporcional a la distancia que separa esas cargas. Como vamos a trabajar con vectores, en este caso vamos a hallar que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la componente f de x, en este caso al cuadrado, más la componente f de y también al cuadrado. Como necesitamos hallar, por ejemplo, lo que sería el ángulo teta, la vamos a obtener por la tangente a la menos 1 de la componente f de y, el cociente entre la componente f de y la componente f de x. Y como necesitamos hallar precisamente estas componentes, tanto f de x como f de y, que las vamos a ocupar, pues ya tenemos una fórmulas también que corresponde a física 1 del semestre pasado. La componente f de x es igual a la fuerza que multiplica al coseno de teta, y en este caso la componente f de y es igual a la fuerza que multiplica al seno de teta. En esa parte del desarrollo, lo primero que vamos a hacer sería precisamente, vamos a hallar las fuerzas de atracción, porque ya vemos que en este caso Q sub 1 es negativa y las otras cargas son positivas. Entonces vamos a hallar las fuerzas de atracción que hay entre la carga 1 y la carga sub 1 y la carga sub 2, la fuerza de atracción que hay entre la carga sub 1 y la carga sub 3, y la fuerza de atracción que hay entre la carga sub 1 y la carga sub 4. Hemos colocado tres colores distintos para que podamos llegar a tener esa percepción. Y en este caso lo que tendríamos entonces en la primera parte
es que la fuerza de atracción que hay entre la carga 1 y la carga 2, la fórmula que establecemos en este caso, carga sub 1, carga sub 2, por la distancia que hay entre Q 1 y Q sub 2. Si sustituimos la fórmula, nosotros tendríamos que llevamos los 9 por 10 a la 9 metros newton sobre metro cuadrado sobre, 9 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, que multiplica la carga Q sub 1, que es igual a menos 5 por 10 a la menos 6 coulombs, y la carga Q sub 2, que es igual a 8 por 10 a la menos 6 coulombs. La distancia que ya tenemos predeterminada son los 15 centímetros, de acuerdo al propio diagrama que nosotros ya tendríamos aquí. Tendremos precisamente los 15 centímetros. Entonces, si nosotros hacemos la operación, tendríamos nosotros 16 newtons, ¿sí? Estoy haciendo esto para ahorrar un poquito de tiempo y el video no sea tan pesado, en este caso porque el procedimiento es largo, ¿sí? Si averiguamos, por ejemplo, con respecto ahora a la segunda fuerza de atracción que hay, de acuerdo al propio diagrama, es decir, Q sub 1 con respecto a Q sub 3, Q sub 1 con menos 5 microcoulombs y Q sub 3 con 10 microcoulombs, entonces nosotros tendríamos que establecer obligadamente en tus apuntes las fórmulas, la sustitución, y la distancia que nosotros tenemos va a ser de 42, en este caso, centímetros. Es decir, lo que tendríamos precisamente de Q sub 1 a Q sub 3, de acuerdo a la propia figura y el diagrama, serían los 42 centímetros. En consecuencia, lo que tendríamos nosotros sería 0.42 metros. Al momento de hacer la operación tendríamos 2.55 newtons. Al momento de pasar ya directamente con respecto a lo que sería la última fuerza, en este caso, es decir, la carga, la fuerza de atracción que tenemos entre la carga Q sub 1 y la carga Q sub 4, pues si te das cuenta, en un momento dado nosotros no tenemos una distancia como tal, en este caso entre Q sub 1 y Q sub 2 o Q sub 1 y Q sub 3. En este caso tenemos unas distancias que están generadas de 18 centímetros con respecto precisamente de forma, en este caso, vertical, y 42 centímetros de forma, en este caso, horizontal. Utilizando tus conocimientos que ya tienes directamente de matemáticas, en este caso 2, cuando observamos trigonometría, pues se nos está formando lo que nosotros tendríamos un pequeño triángulo rectángulo, que lo vemos en este sentido, ¿sí? Si hacemos otro pequeño, y lo vas a tener que presentar, otro pequeño, en este caso, diagrama, donde solamente se ha representado Q sub 1 y Q sub 4, nos damos cuenta que tenemos un cateto de 18 y otro de 42, ¿sí? Ahí al respecto, pues tú ya sabes precisamente que puedes llegar a utilizar la fórmula que nosotros tendríamos, precisamente que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada, finalmente. En consecuencia, lo que nosotros tendríamos sería sustituir los catetos, 18 centímetros y 42 centímetros. No hagas la operación aquí y después la coloques. Necesito que utilices perfectamente la calculadora y hagas toda esta operación en lenguaje matemático, ¿sí? El resultado que vas a tener va a ser igual a 0.69 newtons, ¿sí? Hasta aquí tendría las tres fuerzas. Esas tres fuerzas las vas a tener que sumar. Como esta suma que tendríamos aquí en este caso, pues tendría que ser directamente utilizando el método de las componentes, ¿sí? Porque no son colineales. Si volvemos a llevar con respecto a lo que sería tu propio diagrama, te puedes dar cuenta que no son colineales, como en el ejercicio número 2. Es por ello que vamos a utilizar el método de las componentes. Si tú lo recuerdas, en este caso de física, el del semestre pasado, si nosotros tendríamos en este caso un vector en este caso que tuviésemos nosotros una fuerza de 5 newtons, pues si nosotros utilizamos las escuadras, en este caso podemos obtener una componente precisamente f de x y una componente f de y. Yo voy a tener una componente f de y y vamos a obtener precisamente una componente f de x, ¿de acuerdo? Si tú lo recuerdas muy bien, pues en este caso lo único que necesitaríamos obtener sería precisamente el ángulo en el cual está dispuesto un ángulo teta. Si tú conoces este ángulo teta, entonces con las funciones trigonométricas básicas, que ya las conoces en este caso, que sería precisamente el seno, precisamente de teta, va a ser igual precisamente al cateto opuesto sobre la hipotenusa.
el coseno, en este caso de teta, va a ser igual al cateto adyacente sobre la propia hipotenusa, ¿sí? Si tú sustituyes precisamente estos valores, pues ¿qué es lo que tendrías en un momento dado? El seno del ángulo teta, tú puedes llegar a tener, por la propiedad de los vectores libres, puedes trasladar en este caso f de y tienes un triángulo rectángulo. En consecuencia, lo que tú tendrías presente con respecto a este ángulo es que f de y es igual precisamente al cateto, en este caso opuesto, y f de x será igual al cateto adyacente. Si lo sustituyes sobre tus fórmulas, ¿tú qué es lo que tendrías en este caso? El cateto opuesto sería precisamente f de y. Con respecto a la hipotenusa, esta hipotenusa pues sería precisamente la fuerza, ¿de acuerdo? Si en este caso despejas la parte precisamente de la fuerza, f de y, entonces tú tendrías precisamente que f de y va a ser igual a la fuerza que multiplica al seno del ángulo teta. Eso lo vieron ustedes del semestre pasado en física 1, ¿sí? Esto mismo aplicaría precisamente para hallar en este caso lo que sería la parte correspondiente a la componente de x. Es decir, que tendríamos nosotros que el coseno de un ángulo teta va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si nosotros lo sustituimos, tendríamos que el coseno de teta va a ser igual al cateto adyacente, este sería f de x, y en este caso esa hipotenusa sería la fuerza. Si volvemos a despejar en este caso f de x, entonces tendríamos que la fuerza va a ser igual al coseno de teta. Y entonces tú puedes calcular precisamente cuáles son esas componentes y vas a utilizar el método correspondiente para hacer la sumatoria de las tres fuerzas. Como segundo paso, entonces, utilizando el método de las componentes, hallaremos la sumatoria de fuerzas que nosotros queremos hallar en este caso y que nos va a proporcionar precisamente la fuerza resultante que queremos encontrar sobre Q sub 1, ¿sí? Para ello disponemos de una pequeña retícula. Esta la utilizaste también el semestre pasado. Esa retícula contiene en este caso solamente una columna para manifestar la magnitud, la cantidad en este caso de la fuerza, ¿sí? Llevaríamos directamente lo que sería el ángulo. La componente f de x vas a utilizar la calculadora de las funciones trigonométricas y la componente f de y en este caso para utilizar las funciones trigonométricas. La ventaja en este caso conmigo es que vamos a utilizar las funciones trigonométricas, pero mejor dicho la función de coordenadas, en este caso rectangulares, obtención de coordenadas rectangulares, dada precisamente las coordenadas polares, ¿sí? Vamos a señalar nuevamente con los colores respectivos que hemos estado manejando la fuerza precisamente en este caso que va de Q1 a Q2. Si nosotros nos damos cuenta, la hemos calculado y serían los 16 newtons. Ahora, el ángulo que nosotros llegamos a tener aquí al respecto, pues podemos hacer un pequeño diagramita. Ese diagrama es el que se encuentra precisamente en esta parte de abajo. Si nosotros nos damos cuenta, en este caso nosotros tendremos aquí Q1, que nosotros podríamos decir que sería prácticamente el centro de un plano cartesiano, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Eso es importante considerarlo, porque esto nos va a ayudar a dar la resolución al propio ejercicio, ¿sí? Vamos a suponer que nosotros tenemos la carga Q sub 1 en un plano cartesiano, y ese plano cartesiano pues obviamente va a tener y un x, ¿sí? Y nos damos cuenta en este caso que de acuerdo al diagrama original que tenemos aquí, que la carga 1 se encuentra en posición completamente colineal con la carga 3. Entonces